Y bueno, como primera pregunta, ¿puede hablarnos del trabajo de investigación que usted ha realizado de la Inspectoría Salesiana de México? Fue un trabajo que comenzó por casualidad. Estando yo en Roma en 1988, el siguiente año supe yo que el siguiente año iba a ser el centenario de la entrada de Don Bosco en México por medio de los cooperadores salesianos. Y entonces, como yo trabajaba en el archivo, comencé a preparar un artículo sobre los cooperadores salesianos. Y más adelante dije, pues mejor que el artículo yo voy a preparar todo lo que encuentre de cooperadores salesianos. Y así ya hice la primera investigación sobre México salesiano. Como estuve 3 años en ese periodo, 87, 88, 89, en el archivo en Roma, entonces fui fotocopiando todos los documentos que pude. No había todavía escáner, así es que pura fotocopia y otros los fui copiando en la computadora. Después de 3 años regresé a México y llegué como con 1000 páginas de material que ya en México fui trabajando y salió el primer libro que se llama Los Salesianos en México, que trata de la historia de los salesianos desde 1888 hasta 1900. Pero no usé todo el material. Seguí trabajando y salió otro librito, un librito de 400 páginas, ya con lo que faltaba, que fue de 1900 a 1911. Y así comenzó eso, ¿no? Más adelante todavía seguí trabajando y ya pude hacer el segundo volumen, que va de 1912 a 1922. Pero todo eso, si no hubiera traído ese material, no hubiera podido hacer nada. Fundamentalmente ese material eran crónicas de las casas, artículos de boletines salesianos, cartas de salesianos y sobre todo la ficha de cada salesiano. Entonces con eso salieron los primeros libros. Entre 1992 y 2000. Hay muchísimos más libros, son como 50 ya. Wow. ¿Por qué? Ya con eso que estaba impreso, fui pensando que cada salesiano podía tener su biografía. Y aún el más desconocido, le hice su biografía. ¿De dónde tomé los datos? De los libros ya impresos. Pero había salesianos que la investigación fundamental se hace en la crónica, pero en la crónica a veces, el que hace la crónica, a veces algún salesiano para nada lo nombra. ¿Por qué? Pues porque no hizo cosas que a él le parecían importantes. Y entonces, yo digo, cada salesiano, basta que yo tenga su ficha, voy poniendo, el año tal estuve en el colegio Chapalita, después el otro año pasó a Zamora, o después de 5 años. Y aunque no lo nombren, en esos años qué pasó en Zamora o qué pasó en Chapalita, ya la crónica me lo dice, pues es la historia de este hermano. Claro. Y entonces es su historia y ya se le da vida. Interesante. Regresando justo un poquito a esta cuestión de los salesianos en México, ¿qué interpretación le da usted a los acontecimientos de la llegada de los primeros salesianos a México? Los primeros salesianos llegaron a México porque los cooperadores que habían comenzado 3 años antes, 89, fundaron un colegio salesiano.
y comenzaron a trabajar salesianamente, pero se dieron cuenta que no podían. Y entonces comenzaron a escribir a don Rúa cartas para que les mandara salesianos. Entonces la idea de ellos es esta, que la obra que había hecho don Bosco en Turín se hiciera también en México. Y nadie mejor que los hijos de don Bosco, los salesianos, y por eso insistieron tanto, hasta que llegaron los primeros salesianos, 5, si los quieren que los nombre, pues Ángel Picono, Rafael Piperni, Simón Vicintainer, el estudiante o seminarista Agustino Cela y el salesiano coadjutor Pedro Tagliaferri. Al llegar, estaban acostumbrados a esos grandes colegios de don Bosco. Llegan a México y encuentran un colegito donde apenas había 40 internos. Y entonces de inmediato comienzan a buscar la manera de ampliar eso. Y un mes después de llegados, ya un cooperador, que también eran bienhechores, les regala 2 hectáreas de terreno en Santa Julia. Y comienzan a construir un colegio para 500 internos. Entonces la idea era esa. Pero, ¿qué tipo de enseñanza? La mayoría de los que recogían eran gente muy pobre, a veces huérfanos, otras de papás pobres, y les enseñaban un oficio, eran escuelas de artes y oficios. Entonces ahí se enseñaba carpintería, mecánica, sastrería, zapatería e imprenta. También tenían estudiantes que no eran artesanos, como llamaban ellos a los que aprendían oficios. Pero esos estudiantes eran los que ellos veían que podían ser sacerdotes, sin que fuera seminario, pero ya más o menos se fijaban quién pudiera de alguna manera hacer ciertos estudios que después lo colocaran en posición o en posibilidad de realizar estudios para ser sacerdotes o ser salesianos. Muy bien. Con toda esta trayectoria que usted ha tenido en cuanto a la historia de los salesianos, ¿qué ha significado entonces para usted y para su propia vocación todo este trabajo que usted ha venido realizando? Bueno, el trabajo ha ido saliendo de a poco, porque una cosa llamaba a otra. Pero yo, conforme iba trabajando, pues también me iba poniendo como ideales. Entonces decir, este trabajo puede servir mucho para que sea como una propaganda salesiana. También propaganda vocacional, si este sacerdote fue así, o si este coadjutor fue así, pues yo puedo también ser sacerdote salesiano, puedo ser coadjutor salesiano, puedo ayudar en la iglesia, entendida como la reunión de todos los fieles, a que haya mejores cristianos. Y en ese sentido ya le di pues una finalidad mucho más llena de un ideal salesiano y eclesiástico. Y en cuanto a su propia vocación, ¿qué ha significado? ¿De qué manera ha influido este trabajo en usted? Pues sí, influye, porque cuando tú realizas un trabajo de este tipo que te gusta, porque nunca nadie me puso a hacer eso. Los mismos padres inspectores, comenzando por el padre Pascual Chávez, los aprobaron, me dieron facilidades y fui adelante. Y entonces esto me ayudó también a que yo me sintiera bien como salesiano. Bueno, ahora me lo comentó hace un momento sobre la publicación de varios de libros sobre la historia salesiana. ¿Cuál de estos libros que me mencionó, y si puede volverlos a nombrar, cuáles podría recomendar a los lectores del boletín? Los primeros que nombré, aunque se llama Los Salesianos en México, en realidad es como una especie de copia de crónicas y documentos.
O sea, serían como documentos para la historia. Pero en ese tiempo, yo también estando en Roma, hubo un encuentro con el Instituto Histórico Salesiano y yo también fui aprendiendo a hacer historia. Así es que después de eso vino lo que ya nombré, que fue una pequeña biografía de cada salesiano. Los primeros libros se llama Los Salesianos en México, primer tomo, Los Salesianos en México, segundo tomo. Esos los más antiguos. Los más recientes ya se llama solo Salesianos. Salesianos en México, primer tomo. Comienzo con los más antiguos. El más antiguo nació en 1843. Fue el padre Rafael Piperni. Y nombro más o menos en cada libro unos 40 salesianos. Ya el segundo libro ya son los nacidos todavía en 1800, pero ya 1870, 1890, el 1900. El tercer tomo ya te toma del 1900, digamos, como del 1900 a 1910. El cuarto tomo ya toma de 1910 a 1930. Y el quinto, que es el último que salió, ya toma nacidos, 1930 a 1945 por ahí. En esos son los que recomiendo. ¿Por qué? Porque los primeros tomos, si no hay un interés grande de leer toda la historia, pues se cansan y lo compran y no lo leen, se queda en la biblioteca. Los otros 5 de Salesianos en México tienen esta particularidad. Son mini biografías. Las más pequeñas, de donde no tenía yo datos, son de 5 páginas, más o menos. La mayoría son 10, 15 páginas. Hay de 20 a 25 páginas. Y entonces es más fácil que dices, yo este salesiano lo conocí, quiero saber de su vida. Y entonces en ese sentido pueden mucho más tener interés por leerlos, sobre todo por lo siguiente. Los últimos 2 tomos son muy conocidos por personas que vivimos. Prosiga. Así, por ejemplo, en el cuarto tomo tenemos salesianos que fueron muy conocidos por algunos de más edad. Tenemos, por ejemplo, el padre Luis González, el padre Antonio Flores, el padre Rafael Sánchez Vargas. Son algunos de esos salesianos más conocidos, pero todavía por personas más antiguas. En cambio, el tomo quinto, son muchísimos los salesianos que conocen personas aún jóvenes. Tenemos, por ejemplo, el padre Salvador Nava, el padre Pedro Mario, el padre Antonio Villalón, el padre Macrino Guzmán, el señor coadjutor Salvador Fonseca, el padre Luis Castellanos, por nombrar algunos. ¿Qué le gustaría usted como padre Francisco Salesiano en un futuro escribir sobre esta etapa actual de la historia de los salesianos? Queda por escribir en la primera parte, que es los salesianos en México, todo lo que va de 1923 hasta hoy. Y ya lo estoy trabajando. Más o menos tengo trabajado del 23 al 44. Y como es un trabajo lento, pues va a tardar varios años.
es mucho más fácil lo de las biografías de salesianos, porque como de eso ya tengo el material, que lo tomo del otro filón, del otro acervo de salesianidad, entonces del otro ya ahora estoy trabajando el 6º tomo, que va a abarcar pues los últimos salesianos difuntos, ya sean de cualquier año, y de esa manera ya más o menos cubriría, aunque sigan después muriendo otros.